El Señor trata de aclarar las dudas a Pedro y a todos sus siervos que nos interesa servir a Dios. ¿Qué es lo que ganaremos? Si tú te rindes a servir a Dios, ¿qué ganarás? Primero, hermano, si trabajas para Dios, ganarás algo. El Señor dice, fíjese hermano, fíjese, en su palabra, que no hay quien haya dejado padre, madre, tierras, parientes, y no haya ganado 100 veces más de lo que tenía. ¡Ah, caray! ¿Están conmigo, hermano? Pastor, ¿quiere decir que si sirvo a Dios ganaré 100 veces más? A menos que Dios sea mentiroso. El asunto es, hermano, que si tú te rindes a Dios, después no vengas y me digas, pastor, oiga, estoy bien amolado. No que me iban a pagar 100 veces más, pastor, no traigo nada. Bueno, no me digas a mí. No soy el patrón. Pero yo te puedo testificar que Dios me ha bendecido mucho más de cuando yo trabajaba para la empresa Calimax. Pero es el testimonio de una persona que ha aprendido a vivir por fe, que espera las bendiciones por fe. Y sabe, uno de los errores que yo he cometido como pastor es que yo he resuelto los problemas de muchos de mis obreros y están esperando muchos de ellos que yo los siga resolviendo. Y por eso inclusive he enfermado por aliviar las cargas de muchos. Y Dios me ha enseñado estas semanas que he cometido muchos errores como pastor, al no dejar que cada obrero dependa totalmente de nuestro patrón, que es Dios. ¿Están conmigo? Así es que, primero que todo, hermanos, si quieres ser un obrero del Señor, déjame decirte que es Dios tu patrón. Es Él el que resolverá los problemas de la economía, prometiéndote un salario 100 veces mayor. Qué atractivo, amén, hermano. Amén, amén. Hermano, échele matemáticas. Échele matemáticas. Tú vas a la empresa, pide un aumento y te van a dar el 3, 4, 5, 10% si te va bien. El Señor promete un salario a los que le sirven por encima del valor del 100%. Y el Señor toma un tiempo, hermano, para aclarar a Pedro que Él sí da paga al trabajo de sus obreros. Y te digo de una vez, hermano, que en la viña del Señor hay mucho que ganar. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces no voy a presentar, hermano, la obra del Señor como algo difícil, porque no es así. Porque soy un hombre que ha trabajado al 100% para Dios y Dios me ha pagado muy bien. Así es que si tú sirves a Dios, lo primero que tienes que entender es que si verdaderamente sirves a Dios, Dios te va a bendecir. Ahí está la clave. Amén. Servir verdaderamente a Dios. También la palabra semejante en esta parábola, y le digo que tengo que ir despacio, hermano, por las cosas que tengo que explicar, así es que espero abarcar un buen pedacito. También la palabra semejante, no solamente a la Biblia, hermano, nos habla a la palabra
semejante a, una comparación a algo, pero también usa la palabra semejante, que hay que aclarar, que nos anuncia que Jesús está a punto de hacer una comparación del reino de los cielos con una actividad o acontecimiento cotidiano que la gente conoce, para que se familiaricen con el tema. Lo que el Señor hacía con las parábolas es hacer el tema más entendible para los siervos de Dios. La parábola también hace la comparación entre dos cosas. Generalmente comienza con la palabra es semejante a. ¿Están conmigo, hermano? Sí. O es como. Y de hecho, eso es un similar, hermano. Y nosotros que vivimos en el tiempo de las farmacias similares, debemos de entenderlo, ¿verdad? Una comparación entre dos cosas. Una parábola es una serie de similares. Y el Señor compara el reino de los cielos a cosas que son similares a comparar. Y es increíble ver, hermano, cómo nuestro Señor escogía actividades o acontecimientos de la vida cotidiana para explicar verdades espirituales. Por ejemplo, exponía el Señor en parábolas que el reino de los cielos era semejante a un sembrador que fue a sembrar. Era semejante el reino de los cielos a una red que se echaba en el mar. Y hermano, estas enseñanzas eran dadas por el Señor por el tipo de trabajo o comercio que se tenía allá en las tierras bíblicas. O semejante a una mujer, fíjese, hermano, que perdía una moneda y barría toda la casa buscándola. Eso nos enseña que las mujeres son interesadas en el dinero. Amén. Bueno. O semejante a un hijo menor que pidió la parte de la herencia que le correspondía. O semejante a un publicano y un fariseo que subían a orar. Así el gran maestro, hermano, usaba acontecimientos cotidianos que la gente pudiera entender para explicarles grandes verdades bíblicas. ¿Están aquí conmigo, hermano? ¿Sí están despiertos todavía? Y oiga bien, hermano, oiga bien. Para ustedes que los dejé atrás ya, y voy empezando, hermano, y mire que escribí muchas cosas que pensé, estas son manzanitas, me van a entender, ¿verdad? Pero oiga, hermano, para entender enseñanzas como estas, tienes que entender que se necesita espiritualidad. Y cuando usted dice, ¿qué dijo el pastor? No entendí nada. Es que necesitas espiritualidad. Amén. Y si eres inconvertido, y si no tienes a Cristo como su Salvador, si no le has recibido, si el Espíritu Santo no mora en ti, primero que todo, déjame decirte que eres un hombre natural. ¿Quién es el hombre natural, pastor? Pablo nos dijo en Corintios que el hombre natural es el que no puede entender las cosas que son del Espíritu, porque usa, hermano, el comparar el reino de los cielos con la viña o cualquier actividad agrícola es muy común en la palabra de Dios. A lo mejor es porque es una actividad cotidiana que en Israel se ha realizado desde el principio de los tiempos. Así lo vemos a través de las páginas de las Sagradas Escrituras, hermano. Por ejemplo, en el libro de Salmo el Señor usa una comparación con Israel. No vaya allá, pero Salmo 8:9 dice así: hiciste venir una vid de Egipto. Fíjese, hermano. Y uno puede pararse y decir, ¿cómo? ¿Cómo el Señor hizo venir una planta de uvas de Egipto? Y rascarse la cabeza y preguntar. Yo sé que las plantas tienen piecitos, pero no caminan, ¿verdad? Pero se necesita un poco de, ¿qué dijimos, hermano? Espiritualidad para entender que el Señor está simbolizando. Hiciste venir una vid de Egipto, una planta de uvas, hermano. Echaste las naciones y la plantaste. Echaste a todos, fíjese, hermano, echaste a la gente de Canaán, echaste a la gente de Asiria y trajiste a tu pueblo y lo sembraste. Y uno puede entender que está hablando del pueblo de Israel, es un simbolismo.
Y el Señor usa así, hermano, muchos ejemplos, pero déjenme paso 10, 15 ejemplos que puse. Y ahora el Señor vemos que el Señor usa otra parábola para comparar el reino de los cielos y usa una viña, usa al Señor de la viña y usa en la parábola el ejemplo de obreros que él contrató. Lo más fácil, hermano, lo más fácil de esta parábola es enseñar que Dios es el Señor de la viña. ¿Están conmigo, hermano? Bien. Y la viña es su obra. El reino de los cielos y los obreros contratados somos nosotros, hermano. Y las primicias de los que el Señor contrató para servir. Ahora bien, interpretar esta parábola eso es lo difícil. Porque parecería que no está en armonía con otras verdades que se explican a lo largo del Nuevo Testamento y que tienen que ver con las recompensas de los santos en la eternidad. Me va a entender en un ratito. Desde los tiempos de la iglesia primitiva, algunos de sus antiguos y teólogos, hermanos, llegan a establecer diferentes interpretaciones o explicaciones en cuanto a lo que esta parábola significa. Pero llegan a alegorizar demasiado, hermano, su contenido. Y hacen un desastre de esta parábola. Como regla general de la hermenéutica, hermano, la Biblia se interpreta literalmente. ¿Qué dijo, pastor? Quédese obrero cristiano, ¿sí me entiende? El asunto es que terminándose la iglesia todos se pegan. Y los que queremos crecer nos quedamos a educarnos más, hermano. Como regla general en la hermenéutica, la Biblia se interpreta literalmente. Y es un peligro usar demasiadas alegorías, hermanos, simbolismos, porque le quitamos aquellas reglas especiales para enseñar la palabra. Considerando todo el contexto gramatical, histórico, textual, si simbolizamos demasiado, acabamos con la pureza de esta parábola. Y solo quiero explicar lo más que pueda lo correcto de esta parábola. En el caso de esta enseñanza, hermano, el reino de los cielos es semejante a un hombre que es padre de familia. Nos dice la Biblia que salió por la mañana. ¿A qué, hermanos? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿A qué? El Señor salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Una labor muy común, hermano, en los campos de Palestina, la cual se intensificaba. Mire, cuando en el tiempo de las lluvias se acercaba el tiempo de las lluvias, y en estas tierras, mire, hermano, llovía como Guadalajara. Había que contratar, sacar trabajadores de abajo de las tierras, y era necesario recoger toda la cosecha antes que las cosechas se inundaran y quedaran inservibles. Así es que primero quiero, hermano, que todos, amados hermanos, déjenme enseñarte lo que esta parábola y varias de las escrituras nos quieren decir. La mies es mucha y los obreros pocos. Esta parábola nos enseña, hermano, que si quieres trabajar, el Señor ocupa obreros para su viña. Si andas desocupado, el Señor necesita obreros para su viña. A través de la historia de la humanidad, lo que la obra de Dios más necesita es trabajadores. ¿Está conmigo? El Señor está contratando. Oiga bien, hermano, y es escandalosa la urgencia que esta parábola nos enseña acerca de la obra de Dios.
Es que el Señor no contrata obreros a la semana, hermano, no contrata obreros al mes, no contrata obreros una vez al año. Día a día está buscando obreros a todas horas del día. ¿Está conmigo, hermano? Y no necesito ser un teólogo para entender eso. Que el Señor, cuando nos habla de su obra y de la necesidad de obreros, la necesidad es grande. Dios necesita obreros, no menos obreros. Así es que si ustedes, maestros, estaban pensando darse de baja, mire, ya les agradecí por servir. Pero si están pensando darse de baja, la obra de Dios no necesita menos obreros, necesita más obreros. Así es que arrepiéntase de su pecado, de querer dejar la obra de Dios por cualquier cosa que te amenaza a tu vida. ¿Están conmigo, hermano? Ay, pastor. Bueno, esa es la enseñanza, ¿no? El Señor ocupa obreros para su viña. Los obreros, hermanos, son contratados a lo largo del día. Hermano Uri, ¿tienes esa diapositiva? Los obreros son contratados a lo largo del día en diferentes horas, hermano, del mismo día. Dios sigue necesitando obreros, hermanos. ¿Están aquí conmigo? Sí. Él sigue contratando obreros. Gloria a Dios, hermano, por los obreros. Gloria a Dios por los obreros. Gloria a Dios por los obreros. Cuando pasaron enfrente aquí los maestros, hermano, me faltaron otros cuantos, hermano. Dani por lo menos andaba allá afuera. Y aparte de los maestros, hay muchos más trabajando aquí para el Señor. No solo servimos al ministerio de dar clases, pero hay muchos ministerios en los cuales hay obreros en esta iglesia que son contratados para la obra del Señor. Pero no importa cuál es nuestra labor en esta iglesia, hermano. Dios nos requiere para su labor más maravillosa, evangelizar al mundo. Amén. Y enseñarles acerca de Jesucristo. Y evangelizar de Cristo, hermano, no es un don que puedas obtener por conocimiento o por rogar al Espíritu Santo. Señor, déjame por favor, Señor, dame el don de predicar. No, hermano, no. Tome la Biblia, aprenda los versículos de la Biblia. Y tienes el suficiente conocimiento para compartir de Cristo. ¿Sabe que la primera vez que compartí de Cristo, hermano, nunca había leído mi Biblia? Nunca había orado en mi vida. Es que me convertí a Cristo un viernes en la noche. Y un sábado en la mañana ya estaba siendo obediente a ganar almas. Y esa es una de las excusas más grandes de los obreros que no quieren hacer algo. Pastor, es que no sé. Si la mujer samaritana tampoco sabía y fue. Y tenía una enseñanza torcida. Pero aún así Dios la usó. ¿Están conmigo, hermano? Dios nos llama a compartir su palabra. Los obreros son contratados a lo largo del día. Fíjese este versículo: habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. ¿Están conmigo, hermano? Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban desocupados en la plaza y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Y salió una vez más acerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis todo el día desocupados? Y dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Dios sigue contratando obreros a lo largo del día. Aquí vemos una práctica, hermano, que era muy común en los tiempos antiguos de Israel. El contratar a tantos obreros como fuera posible para recoger las cosechas de las viñas. Generalmente los campos, hermano, estaban listos para ser cegados.
Cuando era tiempo de la siega, ¿están conmigo, hermano? Se tenía que hacer rápido porque la estación de invierno estaba cerca y se podía perder la cosecha. Las lluvias podían llegar y a echar a perder las cosechas. Por eso se solía contratar tantos obreros como fuera posible. Y estos solían ir a las plazas, hermano. Ponían sus letreros ahí públicos. No crean que lo de Home Depot es nuevo, ¿verdad? Llevaban sus herramientas de trabajo para esperar por alguien que los contratase, hermano. Así es que el Señor nos envía, hermano, nos envía a la gente de Home Depot y decirle, si no tienes trabajo, Dios necesita obreros para su viña. Dios quiere contratar a todos los desocupados. Así debemos de estar los hijos de Dios, hermanos, listos, dispuestos para trabajar en la viña, en los campos. El Señor nos dijo, alcen los ojos y vean, hermanos, los campos están listos para la siega. Amén. Necesitamos obreros. Muchos eran contratados a primeras horas del día, hermano. Y otros durante el jornal laboral, los cuales recibían su pago de acuerdo al número de horas que laboraban. El salario por un día, hermano, de trabajo era 1 denario. Por eso fue y contrató obreros desde las primeras horas del día. Fíjese lo que dice la Biblia. Y habiendo convenido con los obreros en un ¿qué, hermano? En 1 denario al día, los envió a trabajar. En Israel, hermano, mire, las 12 horas del día para trabajar se comenzaba a las 6 de la mañana. Y se terminaba a las 6 de la tarde. ¿Cuáles 8 horas, hermano? De esta forma se contrataban los obreros, mire, hermano. Después venían la hora segunda, tercera, cuarta, hasta la 11ª, que son de las 5 de la mañana, de las 5 a las 6, donde se terminan, hermano, las horas de luz y da paso a 12 horas, oiga bien, lo que hacía el calendario, 12 horas nocturnas que dan paso a las 3 vigilias que iban de las 6 p.m. hasta las 6 a.m. podían descansar. Déjeme hacer esto. Los primeros obreros, hermano, para explicar algo con sentido en la parábola que podamos entender, los primeros obreros tuvieron que haber sido contratados durante las primeras horas del día. La Biblia nos dice que muy, ¿de qué, hermano? ¿Muy de qué? Muy de mañana. Muy de mañana. ¿Están conmigo? Probablemente fueron contratados a las 6 de la mañana o inclusive, hermano, fueron contratados en la madrugada. Porque un trabajador se levanta temprano, hermano. Un trabajador no cree que se levante y dice, ay caray, se me hizo tarde, ya son las 6. No. Desde muy temprano. Los primeros trabajadores fueron contratados. Venga, hermano Eli, el primer trabajador, la primer tanda de trabajadores son contratados ¿a qué horas, hermano? ¿A qué horas? ¿A las qué, hermano? 6. Y los más trabajadores a las 6 ya andan trabajando, amén. Ya, los medio flojones a las 9 se andan yendo al trabajo, hermano. Ya se les fue mediodía los sinvergüenzas. Y luego dicen que por qué el día no dura, ¿verdad? Ahora, fíjense lo que dice la Biblia, hermano. Pasadas las horas, fíjense, miren los detalles, hermano. Pasadas unas horas, o sea, a la hora tercera, ¿están conmigo, hermano? Que corresponde, oiga bien, a las 9 de la mañana. Ya, ven. Amén. La segunda tanda de trabajadores, hermano, se contrató ¿a qué horas dijimos? ¿A qué horas? A las 9 de la mañana. Los que se levantaron a buscar trabajo después de haber bien dormido, ¿verdad? A ellos no les interesa que al que madruga Dios lo ayuda, ¿verdad? Levantarse a las 9 chance también trae la comida a la casa. Y bueno,
El padre de familia, hermano, contrata a más obreros para ir a trabajar a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban desocupados. Y les dijo: id también a trabajar a mi viña y os daré, fíjese, hermano, lo que sea justo. Y ellos fueron. Luego hace lo mismo en las horas sexta del día y en la hora novena, que en nuestro reloj son las 12 y las 3 de la tarde. Salió otra vez cerca de la hora sexta y la hora novena, a las 12 del día y a las 3 de la tarde. Hermano, véngase, hermano. Y siga, véngase. A las 12 del día, 6 de la mañana, 9 del día y 12 del día. Amén. Hermano Miguel, véngase. El hermano Miguel representa, hermanos, a los que el Señor contrató a las 3 de la tarde, hermano. 3 de la tarde. ¿Quién sale a buscar trabajo a las 3 de la tarde? Pero mire la gracia de Dios, que es representada a través de este cielo. Nunca es tarde. Pero esto no es impresionante, hermano. Esto no es lo más impresionante. Vea, siga la palabra de Dios. Finalmente, hermano, volvió a salir casi llegando a la hora 11, que corresponde a las 5 de la tarde. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? ¿Está conmigo, hermano? Y dijeron: porque nadie nos ha contratado. Bueno, yo los contrato. Hermano Carlos, véngase. Háganse para allá. Y al último, sin vergüenza, hermano, lo contrató a las 5 de la tarde. ¿Está conmigo, hermano? A las 6 de la mañana, a las 9 del día, a las 12 del día, a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde. Dígame quién sale a buscar trabajo a las 5 de la tarde. Hermanos, solamente don Ramón de Chavo del 8. Porque nunca quería trabajar. ¿Están conmigo? Pero el Señor conviene con todos ellos de la misma manera. Solo que a ellos, hermanos, les promete un denario de salario. Y a ellos dos, de las 3 y las 5, les dice: les voy a dar lo que es justo. Esta es la increíble gracia de Dios. Que no importa qué hayas hecho con tu vida, qué desastre hayas hecho con tu vida, si estás disponible, Dios te está llamando a servir. ¿Sabe, hermano, que algunos somos representados, la mayoría, por este hombre? Amén. Que habiendo arruinado y hecho un desastre de nuestra vida, aún estamos calificados por Dios para servirle. Amén. Esa es la gracia de Dios. Que aún tú que piensas que tu vida no sirve para nada, Dios puede usarte. Y todavía te promete un salario. Por si fuera poco. Por si fuera poco. Por si fuera poco, que no mereces nada más que el infierno. Todavía te promete bendecirte. ¿Está conmigo?
Ahora escuchen, hermano. Miren, ellos chambearon todo el día, hermano. Y este hombre le pegó duro por 1 hora. Amén. ¿Están conmigo, hermano? Y resulta, óigame bien, hermano, resulta que llegó la hora que a todos nos gusta. Amén. Miren, pocos quieren trabajar, pero muchos quieren el pan. Tengo 20 y tantos años sirviendo a Dios lealmente, hermano. Y muchos ven las bendiciones que Dios me ha dado. ¿Sabe qué es lo que quieren los hijos de Dios cuando llegan a la obra de Dios? Las bendiciones que Dios me ha dado. Pero no saben lo que he trabajado. Así es que antes de pensar en bendiciones, hermano, piensa en trabajar para Dios. Pero oiga, hermano, la gracia de Dios es tan grande que aunque no hayas trabajado mucho, Dios tiene una paga para ti. Llegó la hora de la paga, ¿amén? ¿A quién le gusta esa hora? Viernes en la tarde, hermano. Sábado a mediodía, amén. Llegó la hora de cheque. Y nadie queremos, hermano. Qué bueno que trabajaste 7 días, hijo. Gracias. No. ¿Qué queremos, hermano? ¿Qué queremos? El denario. Sí, patrón, gracias por las gracias, pero... ¿Y el cheque? Y llegó la hora de la paga, hermano. Y resulta que aquí entra el conflicto más grande, hermano, de esta parábola. El orden del pago. El orden del pago. Y resulta que cuando es hora de pagar, el señor de la niña llama a su capataz y le dice: llámale a los que trabajaron 1 hora. O sea, el Señor empezó de atrás hacia enfrente, amén. Y le llama, hermano, y resulta que llama al que chambeó 1 hora, y le llama al que chambeó 3 horas, y le llama al que chambeó 4 o 5 horas, y les dice: les voy a dar un denario. Ahí está su paga. Y cuando estos hermanos ven la raya, dicen: ¿cómo, hermano? A ver otra vez, 1, 2, 3. Hombre, este patrón es bueno. Hombre, yo creo que lo primero que le dijo es: patrón, ¿a qué hora hay que empezar mañana? Porque si algo quiero exaltar en este mensaje es que el patrón al que sirvo paga muy bien. Pero no aquellos que se están quejando de las bendiciones que tienen. Amén. Él paga bien a los que trabajan. ¿Está conmigo? Y lo que sí sé es que no importa cuántas horas trabajó. ¿Sabe lo que este obrero hizo, hermano? Llegó y trabajó. Y les dio un denario. Gracias, hermano, váyanse a sentar. Ya la libraron los modelos, hermano. Y se fueron, hermanos, se fueron bien bendecidos, hermano. Bien felices. Ahora, el asunto es que aquí hay un problema. Es que cuando les pagaron a aquellos un denario, ellos imaginaron: ay, caray, no era un denario al día, se me hace que era un denario por hora. Y están sumando, y lo primero que ellos dicen es: ay, caray, si al que trabajó 1, 3, 5 le dieron un denario, nos va a tocar y comienzan a hacer cuentas.
Y cuando el Señor les paga, hermano, también les da. ¿También les dan? ¿También les dan, hermano? ¿Cuánto les dieron? Cuando les pagan un denario, se ven, vean, señores, vean. Y lo primero que hacen, hermano, es murmurar. Murmurar. Cuidado en el reino de Dios, hermano, con la gente que murmura. Esto destruye el reino de los cielos. Amén. Las murmuraciones. Y lo que hablaban es que ese patrón era injusto. ¿Y creen que ese patrón era injusto, hermano? No. Lo que pasa es que con ellos había convenido un salario, un denario. Y cuando ellos se enojan, el dueño de la viña les reclama y les dice: ¿por qué se enojan? Que no, el dinero es mío. No puedo hacer con mi dinero lo que yo quiera. No convení con ustedes por un denario. Bueno, gracias por tomar asiento. Pero escucha, hermano, quiero aclarar esto. Dios tiene una paga por el trabajo. Repítalo conmigo, hermano. Dios tiene una paga por el trabajo. Todos los obreros, hermano, hoy reciben el mismo pago independientemente de su tiempo laboral. ¿Están conmigo, hermano? Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el Jordán. Y comenzando desde los postreros hasta los primeros, al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno el denario. Y al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, ¿qué, hermanos? Murmuraron contra el padre de familia diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho, ¿cómo dice la Biblia, hermano? Los has hecho, ¿qué, hermanos? Los has hecho, ¿qué, hermanos? Y no somos iguales. Y no somos iguales. ¿Sabes cuándo es que se pierde, hermano, el gozo de servir al Señor? Cuando esperamos más de lo que es justo. Tú no mereces más que nadie. El Señor te bendecirá igual que todos los que trabajamos para Él. Pero es increíble, hermano, que hasta el ministerio hace soberbios a algunos hijos de Dios. Altivos, orgullosos, prepotentes, como si mereciéramos más. Y luego el Señor nos sorprende diciendo que no saben que las rameras y las prostitutas van delante de vosotros. Porque tuvieron que hacer lo mismo, solo arrepentirse. Y el Señor nos quiere humillar a aquellos que andan con soberbia. ¿Están conmigo, hermano? Aquí encontramos esto que es controversial, hermano: el pago de los obreros. Pero oiga este versículo. No quiero que lo busque, solo que lo oiga. Fíjese lo que la ley le decía a los siervos: no oprimas al jornalero, menos al pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tierra dentro de tu ciudad. En su día le dará su jornal, y no se pondrá el sol sin darse, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová, y sea en ti, que le iba a decir que dice la Biblia, pero no lo tiene, ¿verdad? Y no sea en ti hallada injusticia. Según este principio, hermano, la cantidad del pago no es importante como el pago. Lo que la Biblia nos enseña, hermano: unos llegaron a las 6, otros llegaron a las 9, otros llegaron a las 12,
otros llegaron a las 3, los últimos llegaron a las 5, pero el pago es igual. Todos recibieron un denario. ¿Están conmigo, hermanos? Para los obreros que estaban desde un día antes, mire, hermano, mire, despiértese. Me faltan 5 minutos, manténgase despierto. 5 minutos me faltan, ya lo estoy viendo cabecear. Pero aquí está la conclusión. Voy a terminar con lo que empecé. Si no me oyó por 30 minutos, óigame estos 5. ¿Están conmigo, hermano? Por eso lo dije. Óigame bien. Abra los oídos. Para los obreros que estaban allí, desde el inicio del día, hermano, era injusto que los que apenas habían trabajado 1 hora recibieran el mismo pago que ellos. ¿Y sabe qué, hermano? ¿Sabe qué? Miren, ¿sabe qué? Sí era injusto. ¿Está conmigo? Sí era injusto. No me digas que si convienes con un patrón, te pago 500 el día. Luego llega un sinvergüenza a trabajar a las 4, hermano. Y ves que le pagan igual que a ti, no me digas que no te enfadarías. Claro. Pero hay momentos, hermano, que aunque no estamos de acuerdo, oiga bien, con Dios, este es uno de los mejores mensajes que he oído en mi vida del Dr. Jack Harris. Aunque no estamos de acuerdo con Dios en algún momento, Dios tiene la razón y yo estoy equivocado. Ahora espere. Mire, hermano, ¿dónde está la injusticia? En el tiempo laboral. Si todos estuvieran perdiendo el tiempo, quizá no se hubieran molestado, hermano. Pero sabe, hermano, desde que sirvo a Dios, nunca he perdido el tiempo. Me he dedicado a trabajar. Así es que si llega alguien al ministerio y resulta que llega un día antes que yo me muera, ¿verdad? Nos morimos los dos y ese mismo día llegamos los dos al cielo. Llegamos a la hora del pago y el Señor, después de 27 años de trabajar para Él, me paga un denario y después aquel sinvergüenza que tuvo un día en la iglesia le paga lo mismo. Lo voy a mirar y le voy a decir: oye, qué sinvergüenza. Eso es injusto. Porque los trabajadores, hermano, queremos que otros trabajen para la obra del Señor. Los trabajadores no solamente llegan a tiempo, hermano, llegan antes. La hora normal de entrada de mi hermano Nachito, ¿a qué hora es su entrada, hermano Nachito? A las 7. A las 7 de la mañana al transporte público de basura donde trabaja ese hombre. ¿Pero sabe a qué hora llega? A las 4 de la mañana. A lavar los camiones. A las 4 de la mañana. Imagínese el coraje que llegue un sinvergüenza 6:59 y le haga... Aunque llegó a tiempo, está una persona que le supera en trabajar y es digno de mejor salario, mejor posición.
luego llega que se le pegaron las lagañas, hermano. Ay, patrón, disculpe, se me hizo tarde. Patrón, es que no se imagina. Y luego somos buenísimos para inventar excusas. No se imagina cómo había de tráfico en la rápida, patrón. Perdóneme. Y llegó a las 8 de la mañana. Órale, ven a trabajar. Y luego hablas a las 9 de la mañana que sinvergüenza. Disculpe, patrón, es que llevé a mi mamá al hospital. ¿Verdad? Puras mentiras. Puras mentiras. Y luego aquel sinvergüenza mediodía que se puso crudo una noche antes. Ay, patrón, a las 12 del día. Disculpe, ¿me puede? Vente acá. Ya cuando suena el teléfono a las 3 de la tarde, hermano, y salimos a las 6. Disculpa, ¿quién eres? Soy tal, hermano. Disculpe, patrón, ¿puedo llegar a trabajar? Hijo, pero ya son las 3. Honestamente le digo, hermano, yo no lo recibo. Yo no lo recibo. Tengo casi un año construyendo mi casa. Por un año completo levanté a los trabajadores, hermano. Y si un sinvergüenza me llegaba un minuto tarde, se quedaba. Porque me gusta la responsabilidad en trabajo. Y yo, vengan hermanos, todos, aquí terminamos. Vengan todos los trabajadores. Vengan. Ya nos vamos, hermano. Les dije 4 o 5 minutos. Me queda un minuto. ¿Dónde está? Pónganse conforme las horas. Honestamente le digo, hermano, honestamente le digo, este para mí está descalificado, y 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 me quedo con este. Pero honestamente, hermano, conmigo le digo, hay mejores trabajadores. Que no lleguen a las 6, que lleguen a las 4. Y yo pudiera descalificar la vida de muchos obreros que no han cumplido con las expectativas. Pero la gracia de Dios es tan grande, hermano. Es tan grande. La gracia de Dios es tan grande que oiga. De repente oigo el testimonio por aquí, pastor, es que en mi vida fui un borracho y Dios me salvó. Amén. Y el Señor dice, ven a trabajar a mi vida. Me recuerdo, hermano, con una, pero mire tan claro, cuando nuestro hermano Meñito fue por primera vez a nuestra iglesia. Yo compartía la escuela dominical y mi pastor la predicación, y cuando llegó, los obreros cometieron el error de traer a Meñito hasta el asiento de enfrente, y hermano, ese hombre venía borracho hasta el último cabello de la cabeza. Los pelos los traía borrachos. No olía, apestaba borracho. Llegó, hermano, mire, venía todo mal aseado, venía apestoso, pero de que se quedaba dormido en cualquier lugar. Y aparte apestoso de alcohol. Y lo sentaron enfrente, hermano. Y yo estaba sentado en la plataforma. De la plataforma se oía. Pero Dios lo salvó. Amén. Ese hombre que estoy describiendo es un misionero en Nayarit. Es un predicador del evangelio. Amén. Porque Dios contrata a obreros. No importando cuánto tiempo hayas desperdiciado. ¿Y sabes qué es lo mejor, hermano? Que Él comparte a todos
El mismo Padre. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? El mismo Padre. El mismo Padre. El mismo Padre. Hasta la semana pasada tengo 3 albañiles. Hasta la semana pasada están construyendo mi casita. Un albañil puso un salario generoso para él. Y le dije, ¿cuánto quiere ganar, maestro? Me dice, pastor, por lo que sé, este es el salario que quiero ganar. Le dije, ok. Y tengo una pregunta. ¿Qué tanto se compromete a trabajar? Y me dijo, ningún trabajador ha tenido que vaya a trabajar como yo. ¿Sabe qué me hizo sentir, hermano? Ningún trabajador va a trabajar tanto como yo le voy a trabajar. ¿Sabe qué me hizo sentir como patrón? Vale la pena. ¿Están conmigo? Vale la pena. Vale la pena. Porque a un trabajador que trabaja con gozo, oiga bien, hermano, se le paga. Pero trae un flojo a trabajar. Y uno batalla, hermano, para sacar los billetes y pagar. El concepto final es este: Dios bendice al que trabaja. Oiga bien este texto con el que termino. El Señor nos enseñó que el obrero es digno de un salario. El obrero es digno de un salario. Dios te va a pagar conforme sea tu trabajo. No importa si es 1 hora, si son 2 horas, si son 3 horas, si son 4 horas, si son 5 horas. Dios va a bendecir. ¿Hermanos? ¿Qué, hermanos? Vengo en breve, dijo el Señor, y mi galardón conmigo, para recompensar, para pagar a todos mis trabajadores. El Señor viene con una paga, hermano, para recompensar a los suyos. De dar testimonio de
gloria.